¿Puede un político decir ser de centro? ¿Podemos decir que una persona es neutral y que no polariza en discusiones políticas? Buen día, soy Sergio Castillo. Gracias por acompañarme en esta cápsula de estudio en la que reflexionaremos un poco en torno a estas preguntas estudiando la vida y el pensamiento de Solón de Atenas. Iniciamos la clase. Como vimos en el video y en la clase de Tales de Mileto, estamos realizando una serie de estudios a la filosofía presocrática. Iniciamos con los llamados 7 sabios. Vimos ya uno de los más importantes, Tales de Mileto. Ahora pasaremos al segundo más conocido de este selecto conjunto de pensadores, a saber, el famoso poeta, legislador, reformador y precursor de la democracia griega, Solón de Atenas. Antes de ver cómo se dio la actividad legisladora de Solón, su papel como arconte y las reformas que logró introducir en la conflictiva Atenas de la época, debemos contextualizar dos aspectos para que tengan presente en esta clase. Primero, los periodos del desarrollo de la historia de Grecia, y segundo, el proceso de reformas y de evolución del régimen político ateniense que posibilitó el surgimiento de la democracia. Iniciemos con la historia de Grecia. De manera muy general, siguiendo a diversos historiadores y académicos, decimos que la historia de Grecia se ha planteado por etapas y narraciones diversas. Para los fines de este video nos quedaremos con estos 4 momentos. Primero encontramos a los primeros grupos humanos que habitaron este lugar. Luego hablamos de la Grecia pre-helenística, que tiene el periodo minoico, el periodo micénico, el periodo dórico y el periodo de Edad Oscura. Luego hablamos propiamente de Grecia, el cual se divide en periodo arcaico, periodo clásico y periodo helenístico. Finalmente tenemos que entender que de Grecia la cultura humana llega a Roma y la antigüedad tardía. Hablamos de la fundación de Roma y sus monarquías, de la República y el Imperio Romano, que terminaría por caer en Occidente hacia el 476 después de Cristo y en Oriente hacia el 1453 después de Cristo. Teniendo claras estas etapas, no solo como datos, sino como una forma de entender varios pilares en los que se fundamenta nuestra sociedad contemporánea en Occidente, entendiendo esa relación e influencia de factores como la democracia griega, el derecho romano o la religión católica, tenemos que plantear una última idea adicional antes de hablar de Solón de Atenas propiamente dicho. Esto es, entender el proceso de reformas y evolución del régimen político en Atenas que posibilitó el surgimiento de la democracia allí. Para ello quiero que se vea una especie de línea del tiempo en el cual los legisladores y reformadores camino a la democracia trabajaron antes de Solón. Entre ellos encontramos. En un primer momento tenemos a Dracón, a finales del siglo VII a.C. Curiosamente sigue Solón en su proceso legislador hacia el 640 y el 558 respectivamente. Le siguen Pisístrato hacia el 612 a.C., Clístenes después de él en la segunda mitad del siglo VI, para terminar con el famoso Pericles. Son estos pensadores y reformadores importantes en el proceso de la constitución de la democracia ateniense, que, aunque imperfecta, sirvió mucho para lo que sería hoy nuestra sociedad contemporánea. El proceso para construir la democracia griega tiene diversas causas, motivos y razones que no nos convocan en esta clase de estudio, pero entender este proceso de manera general nos permite ver la importancia de la figura de Solón y la relevancia de su vida y pensamiento en la formación primitiva de la democracia. Entremos en materia con la vida y figura de Solón. Solón nace en Atenas en la segunda mitad del siglo VII a.C., hacia el año 640, y muere en la primera mitad del siglo VI a.C., se dice que fue cerca del año 560. Es el integrante de los 7 sabios de quien más noticias tenemos, pues contamos con algunos fragmentos suyos, así como testimonios de otras fuentes más o menos contemporáneas, como puede ser Aristóteles, en la Constitución de los Atenienses, o Plutarco, en sus mencionadas vidas de Solón que encontramos en vidas paralelas que están referidas en la descripción, y claro, en la obra magna de Diógenes Laercio. Su figura implica una visión de sabio muy centrada en el aspecto político, que, como vimos en el video de Tales de Mileto, tiene diversos matices. Veamos cómo lo destaca Plutarco. Solamente la filosofía de Tales es la que parece que con sus investigaciones fuera un poco más adelante de las necesidades vulgares. A los demás, la virtud política sola fue la que les concilió el nombre de sabios. Esto lo dice Plutarco en Vida de Solón 4. Decimos entonces que la figura de Solón excede el aspecto de los estudios en filosofía, en especial porque su vida y obra se destinó especialmente a la legislación y a las reformas de las leyes de la época.
Veremos hoy un poco de su vida, pensamiento y aportes a la importancia del proceso democrático en Grecia. Siguiendo a fuentes como Plutarco, existe una controversia respecto del padre de Solón, de quien se dice pudo ser Euforión, según Dídimo de Alejandría, o Execestias, siguiendo a Diógenes Laercio en 245. Como era aceptado, mientras la madre de Solón se empareja fácilmente con la madre de Pisístrato, que ya vimos en la línea del tiempo, con quien tendría una buena amistad. Desde pequeño, Solón se caracterizó por tener un carácter que no se dejaba dominar, con inclinaciones poco desordenadas. Tal es así que en vida Solón emprendió viajes que no solo le permitieron relajarse del tenso ambiente ateniense, sino que le permitieron educarse y consolidaron actitud y posturas políticas. De hecho, Plutarco afirma que el objeto de Solón en viajar fue más la instrucción y el conocimiento de la historia que el lucro o la granjería, sin que esto implique que el sabio o el filósofo deba desentenderse de las cuestiones económicas y del mercado. En su tesis doctoral, Anales Sapere expone una descripción interesante respecto de la valoración que se le da a las diversas interpretaciones de los móviles del viaje de Solón, así como la visión de Plutarco y otras fuentes respecto a la relación que tenían los políticos con la riqueza, particularmente en el caso de Solón. Señala de manera acertada cómo la biografía escrita por Plutarco, en su interés apologético de las bondades de la actividad comercial, llega a adquirir tonos impersonales y objetivos, a la vez que se vale de citas de autoridad e imágenes de pasados remotos e idílicos que terminan con ejemplificaciones de hombres reputados que hubiesen desempeñado también el comercio. Veamos lo anterior evidenciado en la cita de Solón así: el que posee gran copia de oro y plata, campos extensos de abundantes mieses, mulas y caballos, y el que solo tiene un pasar al abaste, a comer y vestir cómodamente, y si en mujer e hijos de esto acreces, belleza y juventud, la dicha es llena. Yo también deseo bienes y ser muy rico, mas no lo quiero por medios injustos, que viene al fin la inevitable pena. Es una muestra del carácter de Solón y su relación con la riqueza en poemas y en fragmentos que encontramos aún conservados de él. Vimos entonces un poco de su faceta como poeta, que nos permite complementar lo que vemos sobre su vida y figura. Hay que entrar entonces a ver cómo era su trabajo de legislador y reformista. Solón tuvo importantes prácticas como legislador que le permitieron introducir leyes y reformas en Atenas. Su trabajo se enmarcó en un contexto complicado. Atenas, que vivía en una crisis social y agrícola, emprende un camino a convertirse en una polis con mayor comercio, flujo de artesanos, de cultura, crecimiento y conocimiento por montón. Sus reformas estarían encaminadas a generar concordia entre sectores enfrentados mediante legislación escrita y conciliadora entre las partes. La actividad poética y legislativa de Solón, pese a su carácter reformador, mantenía cierto contenido tradicional y religioso, tal como se presenta en este exordio citado por Plutarco. En el principio, a Zeus, hijo de Cronos, pedimos que a estas leyes favorable y fausta fortuna y gloria quiera darles. Veamos entonces, en esta actividad legislativa, las siguientes etapas o aspectos que él trató. Inicialmente, el trabajo de Solón se centró en la abolición de las leyes draconianas. La legislación de Solón sustituye a las leyes de Dracón. Famoso es el adjetivo draconiano para catalogar una ley excesivamente severa. De estas leyes solo quedaron vigentes las leyes para delitos de sangre, a saber, homicidios. Plutarco destaca este cambio, pues en las leyes draconianas encontrábamos la pena de muerte como un factor común de pena para el delito y la contravención. Se decía que Dracón encontraba que los delitos más pequeños eran dignos de este castigo, y no habiendo encontrado otro castigo mayor para los graves, lo popularizó para todos los delitos. La segunda etapa del trabajo de Solón se encargó de la remoción de la esclavitud por deudas. Esto se dio mediante la remoción de cargas. Plutarco la destaca siguiendo a Androquión, que señala que más que este alivio de cargas fue la moderación al exceso en la usura, lo que le dio el alivio a los más pobres, pues la abolición de todos los créditos no era su propósito. La tercera etapa es la liberación de hipotecas que gravaban las tierras,
donde se evidencia el conocimiento de Solón de la importancia económica para poder crecer como legislatura y como sociedad. Una cuarta etapa del trabajo de Solón refiere a la cancelación del sistema de Ectemoroi. Esto era un gravamen de una sexta parte para las tierras en arrendamiento. Sobre esto suelen coincidir, según Forrest, que antes de Solón la tierra en el Ática era propiedad inalienable de la familia y no del individuo. Sin embargo, la remoción de esta garantía personal podría responder a criterios económicos y de utilidad, antes que a criterios éticos o morales, en especial en el proceso del tránsito de un sistema de garantías personales a uno de garantías reales que le convienen al desarrollo económico. Acá podemos ver gran importancia de su legislación en el derecho contemporáneo. Seguido a esto, su trabajo se centró también en las magistraturas, el gobierno y el censo. Se estableció un nuevo censo en 4 clases que favoreció a la economía y sobre todo a la participación política, pues se evitaba asignar derechos políticos teniendo como criterio único la familia y el linaje. Como destaca Plutarco, Solón pretendía que las magistraturas se conservaran en los hombres más acomodados, pero que el gobierno recibiera la participación del pueblo. Esta era la finalidad de las 4 clases, a saber, los quinquietarios, los secuestres, los sogutai y los teetetas. Para los 2 primeros quedaban las magistraturas, conservando el mando como estaba antes, pero protegiendo a los demos del abuso, pues el gobierno y el consejo aristócrata encontrarían un contrapeso en la asamblea del demos. Finalmente, el trabajo de Solón termina con la introducción de tribunales populares y de acusaciones públicas, así como regulaciones sobre el individuo y el derecho de familia. Ejemplo de esto son las regulaciones en la capacidad de testar, en especial para quien no tenía familia o herederos, y regulaciones respecto al derecho de alimentos, pues introduce una especie de exoneración a la obligación de alimentos respecto de los padres que no hubieran enseñado una profesión a sus hijos. Escribe Diógenes así: si alguien no alimenta a sus padres, que quede deshonrado. Del mismo modo, también el que devore la hacienda paterna, que el ocioso deba rendir cuentas a todo el que quiera acusarlo. Como es de suponer, las reformas sociales de Solón no lograron satisfacer a los sectores más extremistas del demos. Por ejemplo, la decisión de aliviar cargas a los más pobres y eliminar la esclavitud por deudas no iba acompañada de un reparto de tierras o de una redistribución radical de la riqueza. Sin embargo, estas reformas ayudaron bastante al ser escritas y tener un corte conciliador. Mucho se habla sobre lo que el poder puede hacerle a una persona. Solón no es exento de esto. Cuando introduce las reformas a la Constitución ateniense, se dio siendo el arconte, entre el 594 y 593, contexto en que volverse tirano era una idea tentadora para él. Sin embargo, rechazaría tal escenario para alzarse como un mediador entre los ricos y desmesurados propietarios y los pobres y esclavos. De ahí desprende García Gual que el espíritu de sus reformas era aliviar la situación desesperada de los más pobres, contener el ánimo de la revancha del demos y ofrecer por tanto a poderosos como número de participación equilibrada un gobierno en la polis. Por su parte, Bengtsson destaca que estas 2 ideas son fundamentales en su trabajo. Primero, el intento de emancipar al individuo del marco de la familia para lograr una unidad superior, la polis y el Estado, y fomentar el comercio y la industria. Lo que se ve en estas figuras jurídicas que nombramos anteriormente, como puede ser el testamento o la acusación pública y popular, así como la indignidad para acceder al derecho de alimentos, no se hubiesen encargado de una manera diferente el trabajo de Solón, sino como una evidencia del deseo y el afán que él tenía de constituir un sujeto, una persona capaz de constituir aquello que él deseaba, una polis y un estado fuerte en Atenas. Estas reformas, acompañadas de su carácter y la renuncia a ser un tirano, terminan por ser hito en el camino a la democracia y encontrarían contradicciones en asistencias posteriores, pues el tirano Pisístrato y luego Clístenes serían de importar relevancia para el camino a llegar a la democracia. De hecho, se cuenta que Solón insistía en exponer las intenciones de Pisístrato y denunciarlo al llegar y posicionarlo como tirano. Nos recuerda a Diógenes esto:
Atenienses, soy más sabio que unos y más valiente que otros, más sabio que los que no comprenden el engaño de Pisístrato, y más valiente que los que lo conocen pero lo callan por temor. Esto que señala sobre Solón Diógenes muestra carácter y cómo ante las burlas y el hecho de que lo tacharan de loco, él mismo escribiría que no mostraría la locura a los ciudadanos en corto tiempo, sino que se mostraría la verdad de manera pública en el tiempo diferido. Esta es como una crítica que Solón le hacía a volverse tirano y a usar el poder para estos fines. Prueba clarísima del carácter y de la intencionalidad que él tenía como reformista, como un conciliador, como un político de centro. Y es que precisamente el ser llamado un político de centro es un asunto que tenemos que tratar. El planteamiento político, así como la práctica legislativa reformista de Solón, puede catalogarse de esta manera. Sin embargo, este término es problemático, pues podríamos cometer un anacronismo al catalogarlo de esta manera, dada nuestra política tradicionalmente partidista, así como las necesidades de explicar todo en términos de derecha o izquierda que tenemos hoy en día. En el caso particular, se dice que Solón es de centro en la medida en la que se alzaba entre dos facciones y clases opuestas. Esta postura le mereció ser reconocido por Aristóteles, entre otras personas, por su cercanía a la postura del justo medio en la regulación política, social y personal. De misma forma es reconocido por Plutarco así: en el Estado, viendo los más prudentes de los atenienses que Solón únicamente estaba fuera de aquellos extremos, pues ni tenía parte en los atropellos de los ricos, ni estaba sujeto a las angustias de los pobres, le rogaban que se pusiese al frente de los necios y en asuntos políticos calmara aquellos disturbios. Sobre esto, el mismo Solón nos afirma lo siguiente: al pueblo le di toda la parte que le era debida, sin privarle de honor ni exagerar en su estima. Y de los que tenían el poder y destacaban por ricos, también de estos me cuidé, para que no sufrieran afrenta alguna. Me alcé enarbolando mi escudo entre unos y los otros, y no les dejé vencer a ninguno injustamente. Esto es quizás lo más problemático para llamarlo de centro: entender dos clases diferentes, antagónicas si se quiere, decirle no a una, decirle no a la otra y concederles en la manera más justa y correcta, y decirle que no también al poder. Recordemos que no se volvió tirano. Y sobre esto último quiero referirme un poco más. Y es que la idea de ser de centro implica también pelearse con uno mismo y con los aspectos que el poder implica y que el gobierno nos tienta. Rescata Plutarco que Solón emprende su actividad con cierta repugnancia hacia la avaricia y la insolencia, que suelen darse en quienes están en puestos de gobierno. Incluso puede convertirse en tirano quien es reticente a la monarquía o al discurso que legitimaban unos y otros. Solón dice lo siguiente: sí, muy buena es la posesión de la tiranía, pero de esta no se tiene salida. Postura que le llevó burlas inclusive por conocidos y contemporáneos. ¿Quién no desearía ser tirano, tener poder, fama, reconocimiento? Esta postura de mesura y de justicia es alabada por él mismo en su poesía. Ya no le interesa exaltar como un héroe o un guerrero, como lo vimos en el video de Tales. Se destaca a sí mismo en tanto hombre justo, recto e imparcial. Esta función cívica y pedagógica del poeta y del legislador nos recuerda mucho a lo que vimos respecto de Sabio Marcial de Etienne. No es tanto el héroe ahora, sino el político justo y recto el que manda en el panorama contemporáneo. Esta visión de sabio, de político, de la que se enorgullece Tales, Solón y todos los sabios, se tiene que matizar con el pensamiento propio de Solón de Atenas. Ciertamente no fue un pensador de gran originalidad, sino que trasciende su actividad política y jurídica en la historia. Para nuestro legislador, toda actuación política debía tener respeto a la justicia y rechazo a los extremos y abusos. En sus más famosas elegías, que son sobre el buen gobierno y a las musas, encontramos desarrolladas estas nociones.
Veamos un poco en su pensamiento qué era la dije y la eunomía. Así pues, el término dike o dije en griego puede traducirse como justicia o justicia humana. Es defendida por Solón como una justicia con un profundo fundamento religioso, tradicional, que premia la moderación y castiga la desmesura. Vemos entonces un concepto sólido, pero no muy novedoso. Por su parte, la eunomía se presenta como una especie de producto entre la sensatez y la templanza, que le hace frente al hartazgo, al hastío, al abuso que genera. En su poema homónimo, esta se exalta como una posibilidad de evitar el desastre y conseguir el orden mediante la intervención netamente humana. Escribe Solón: no va a perecer jamás nuestra ciudad por designio de Zeus ni a instancia de los dioses felices. El destino de la polis depende del hombre. Se dice entonces con Solón de Atenas que en el orden social debe primar estas ideas del camino recto y la justicia en lugar del abuso, que prime la dije antes que la ibris. La virtud es para Solón la justicia, la cual debe acompañarse con valentía. Es alzarse entre dos opuestos, no es solo palabrería. Todas estas ideas las podemos ver en su obra conservada, Eunomía, que en griego podía decirse ley buena o disciplina. Escribía Solón a fin de demostrar cómo la destrucción social y los desastres políticos dependen de las locuras e incoherencias humanas y no de las divinas, lo siguiente: porque no saben dominar el hartazgo, ni orden poner a sus actuales triunfos en una fiesta de paz. Se hacen ricos cediendo a manejos injustos. Ni de los tesoros sagrados ni de los bienes públicos se abstienen en sus hurtos. Cada uno por un lado al pillaje, ni siquiera respetan los augustos cimientos de dije. Quien, silenciosa, conoce lo presente y lo pasado, y al cabo del tiempo, en cualquier forma, viene a vengarse. La justicia llega tarde o temprano para el corrupto, para el avaro. De esto se cuida mucho Solón y lo plasma en su obra. La política es entonces dinámica. Decir ser de centro es un poco complejo. No sabemos si es a ciencia cierta un término acertado, pero Solón se alza entre dos facciones, es mesurado, es correcto, es recto, renuncia a la posibilidad de ser tirano. Para finalizar esta clase nos queremos centrar en una cita que trae Diógenes citando a Apolodoro. Abrimos la cita. Según dice Apolodoro en sus obras sobre las sectas de los filósofos, se considera más leal la hombría de bien que un juramento. No mientas, dedícate a lo importante, no adquieras amigos deprisa, y no desprecies a los que quieras. Empieza a mandar después de aprender a obedecer. No aconsejes lo más agradable sino lo más provechoso. Haz de tu inteligencia tu guía, no te mezcles con los malos, honra a los dioses y respeta a tu padre. Son estos valores quizás tradicionales los que permiten entender que no hay una postura de centro propiamente dicha. Al fin y al cabo hay una tendencia o a ser más conservador o más contestatario. Sin embargo, entendemos que una postura que pueda llamarse de centro tiene que ser rigurosa y complementarse no solo en un discurso sino en una práctica política real. Solón es quizás un ejemplo de ello, uno de los pocos, no como muchos políticos que tenemos acá en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarme en esta clase y espero que sigan en el curso y en los demás videos que estaremos subiendo.